Si en algo nos hemos, nos hemos distinguido de alguna forma, es en el gran apoyo que ha habido por parte de tanto de las instituciones como de las asociaciones y de los grupos aquí en el país a proyectos en África y a proyectos en Latinoamérica, creo, sobre todo en África, ¿no? Y se ha llevado el agua a pueblos y se han montado escuelas. Nuestra colaboración, pues nuestra colaboración no habrá sido enorme, pero la que ha sido, ha sido. Y los lugares y las personas que han recibido ese apoyo, esa ayuda, bueno, pues están ahí para contarlo. Y que conste que lo sé, porque sé de algún lugar en África, concretamente en Guinea, donde se está trabajando por la educación de las niñas y de las mujeres. Son muchos miles de millones de personas en el mundo que están pasando y que han pasado y que pasan y que se morirán pasando por situaciones que no podemos ni imaginarnos. Y dentro de esos miles o millones de personas están las mujeres, ¿no? Las mujeres, que son las que más sufren. Las instituciones, debido a la crisis, o como disculpa por la crisis, han reducido los presupuestos en todos los campos, también en educación, en sanidad, lo estamos viendo, ¿no? Así que cómo no lo iban a reducir en la ayuda a terceros. Si se recauda menos, lógicamente se entrega menos, pero el porcentaje dedicado a esos proyectos se debe de mantener, que tampoco es nada extraordinario. Si nosotros, la gente normal, no hemos reducido nuestra ayuda, la poca, ya te digo, la mucha que podamos aportar, ¿por qué van a tener que reducir ellos si al fin y al cabo están gestionando y administrando nuestros recursos? Y si nosotros queremos seguir dando, ¿por qué ellos van a reducir? Porque al fin y al cabo el gobierno debe ser una réplica, o vamos, debería ser el espejo de lo que la sociedad demanda, ¿no? Pues en principio no debería valer todo con la crisis, ¿no? Con la crisis lo que debería ser primordial es el apoyo a los más necesitados, dentro y fuera. Por supuesto, no olvidemos que dentro también tenemos los mismos problemas. Pero el problema estriba en que los gobiernos del mundo no se implican. Y claro, la pregunta es, ¿por qué yo si estoy pagando unos impuestos? ¿Por qué yo si estoy poniendo una casilla de que mi dinero vaya a obras sociales? ¿Por qué si sabemos que hemos gastado tantos millones, pues eso, en armamentos o en barcos, en viajes, en sueldos de los políticos, ¿por qué parte de ese dinero no va a donde ha de ir? Aquí y afuera. Lo que quería decir es que en mi nombre no, en mi nombre que no se supriman y que no se reduzcan las ayudas a la solidaridad, a la cooperación, porque para eso pago mis impuestos.